Bienvenidas rancheras y rancheros que quieren recordar todo lo que sabemos de Casey Dutton antes que llegue Marshall, el nuevo spin-off de Yellowstone. Hoy les traigo el resumen de la vida del hijo menor de John Dutton durante las 5 temporadas de la serie. Poneme la intro. Arrancamos con un poco de contexto, porque no podemos entender a Casey si no entendemos de dónde viene. Casey Dutton es el hijo menor de John Dutton III, el patriarca de la serie Yellowstone, y su esposa Evelyn. Nació alrededor de 1990 en Paradise Valley, Montana, o sea que en el 2026 tendría unos 36 años. Creció en el rancho Yellowstone, que le pertenece a su familia y es el rancho más grande del estado de Montana, pegado al Parque Nacional del mismo nombre. Casey tenía 3 hermanos: Lee, el hermano mayor; Jamie, su hermano adoptivo; y Beth, la única mujer. Hasta ahí todo bien, la típica infancia de rancho: caballos, campo, un padre exigente y una madre presente que lo veía a Casey como su hijo favorito. Pero la vida de los Dutton cambia para siempre el 30 de marzo de 1997. Ese día, Evelyn sale a cabalgar con Beth y con Casey, que tenía apenas 6 años. Beth pierde el control de su caballo, el caballo de Evelyn se asusta y cae, y Evelyn queda debajo, aplastada. El accidente ocurre lejos de todo, y el rescate tarda horas en llegar. Para cuando cae la noche, Evelyn ya está muerta y el pobre Casey pasó horas solo, protegiendo su cadáver con un cuchillo en la mano para que no se lo coman los lobos. Justo el tipo de recuerdo que todo niño de 6 años quiere tener de su infancia, dijo nadie nunca. Desde ese momento, la familia Dutton queda emocionalmente destruida. Casey queda marcado por el trauma, Beth queda consumida por la culpa y John pierde a la única mujer que amó y nunca más vuelve a casarse. No sabemos mucho de la adolescencia de Casey, pero es fácil imaginar que no fueron años felices. Crece en un rancho donde nadie habla de lo que siente, donde la dureza se confunde con fortaleza y donde el dolor se entierra, no se procesa. Cuando Casey llega a los 21 años, se enamora de Monica Long, una chica de descendencia nativa, que se crió en Broken Rock, la reserva Crow vecina del rancho Yellowstone. John no aprueba la relación y cuando Monica queda embarazada, le exige a Casey que la convenza de deshacerse del bebé. Casey se niega rotundamente, marcando un límite claro de lo que no está dispuesto a hacer por el rancho, aunque su padre siempre le haya dicho que el Yellowstone viene primero. Y la respuesta de John es brutal. Como castigo, manda marcar a su propio hijo con la Y del rancho Yellowstone grabada a fuego en el pecho. Para los cowboys del rancho, la marca es un bautismo de sangre, una prueba de lealtad y pertenencia, pero hecha por un padre a su hijo es una crueldad difícil de justificar. Ese momento termina de quebrar la relación entre ellos. Casey se va del rancho, se casa con Mónica y toma una decisión que define el personaje para siempre. Se enlista en el ejército, donde se convierte en Navy SEAL. El ejército es un lugar donde el caos de su familia no lo puede tocar y donde si hay que ejercer violencia se hace bajo reglas. No vemos casi nada de su tiempo en servicio, apenas algunos flashbacks, pero con eso basta para entender que no salió ileso. Estuvo en Pakistán, participó en operaciones brutales e hizo cosas que aún hoy en día lo atormentan. Ese es el origen del estrés postraumático que lo acompaña durante toda la serie. Casey vuelve de la guerra siendo un tipo funcional por fuera, pero bastante roto por dentro. Cuando le dan la baja, se instala con Mónica y con su hijo Tate en la reserva Broken Rock. Y ahí es donde lo encontramos al comienzo de Yellowstone. Se gana la vida domando caballos salvajes, no es mucha plata, pero alcanza, porque vive una vida simple. A diferencia de sus hermanos que quedaron atados al rancho en mayor o menor medida, Casey eligió el camino más alejado que podía. No quiere convertirse en una versión joven de John Dutton. Su objetivo es simple: proteger a su esposa y a su hijo del poder corrosivo de su familia y de la violencia que siempre rodea a los Dutton. El problema es que Casey nunca termina de pertenecer a ningún lado. Vive parado entre dos mundos que no se bancan entre sí, sin pertenecer de lleno a ninguno. Para los Dutton es el hijo que se fue y traicionó el legado. Para la gente de la reserva no deja de ser alguien que viene de afuera, aunque esté casado con una mujer nativa. Y mientras Casey intenta mantenerse al margen, John quiere recomponer su relación con su hijo menor a toda costa. Quiere conocer a su nieto. Casey no confía en su padre, pero este territorio no te permite ser neutral. Y la violencia siempre termina encontrando a los Dutton. El primer conflicto llega por una boludez. Unas vacas que le pertenecen a rancheros de la zona cruzan la línea de la reserva y la reserva no quiere devolverlas. John, que es comisionado de ganadería del estado, viene a mediar con la reserva y Casey se ve forzado a tomar partido, poniéndose del lado de Broken Rock, cosa que a John no le gusta una goma. Incluso aconseja a Thomas Rainwater, el presidente de la reserva, sobre cómo tratar con su padre. Además, ayuda a su cuñado, Robert Long, a cuidar el ganado. La tensión escala rápido, muy rápido, y la pelea por el ganado se convierte en un enfrentamiento armado. Hay tiros, hay caos, y en medio de todo eso, Robert Long le dispara a Lee Dutton y Lee muere en los brazos de su hermano menor. Casey no lo duda ni un segundo, ejecuta a su cuñado ahí mismo. Casey vuelve a hacer lo que intentaba dejar atrás, un hombre que responde a la violencia con más violencia.
Después Casey carga el cuerpo de su hermano sobre un caballo y se lo lleva a su padre, porque es lo único que puede hacer por Lee, llevarlo a casa. Cuando vuelve a la reserva, Casey elige callar. No le cuenta a Mónica lo que pasó realmente, ni que Robert mató a Lee, y mucho menos que él ejecutó a Robert. Y ese silencio empieza a abrir una grieta en su matrimonio. Las consecuencias de la disputa de ganado son inmediatas y profundas. Casey queda otra vez atrapado en el círculo de violencia de la familia. John pierde a su hijo mayor, el heredero natural del rancho, y Mónica empieza a sentir que su marido es un extraño. En las semanas siguientes hay una investigación por lo ocurrido en la reserva, pero no lleva a nada. Los Dutton hacen lo que siempre hicieron, esconder evidencia y acomodar testimonios. Casey queda libre, pero la culpa lo come por dentro, tanto que considera volver a enlistarse en el ejército, hasta que Mónica y Tate lo convencen de quedarse. Pero la violencia no le da tregua y Casey sigue sumando muertes a su mochila. Primero explota un laboratorio clandestino de metanfetaminas al lado de su camioneta. El tipo que estaba adentro queda agonizando, destrozado, sin posibilidad de que llegue una ambulancia a tiempo. Así que Casey le pega un tiro para terminar con su sufrimiento. Rainwater decide ayudarlo a encubrir lo ocurrido. Total, un vendedor de drogas menos no le mueve la aguja a nadie. Poco después, manejando por un camino de la reserva junto a Tate, Casey se cruza con una camioneta sospechosa. Adentro hay una chica secuestrada. Casey no lo duda, mata a los dos secuestradores, rescata a la chica y consigue ayuda del padre de la chica para enterrar los cadáveres en un lugar aislado de la reserva. Lamentablemente, las autoridades de Broken Rock los encuentran y Casey es detenido. Igual todo bien, porque Casey tiene un abogado brillante, su hermano Jamie, que logra desestimar los cargos. En este punto habían pasado 3 episodios de la serie y 4 personas que Casey mató sin pisar una cárcel. Es una suerte de vigilante que no tiene problema en operar fuera del sistema legal, más que nada porque su apellido lo protege. Pero ningún abogado puede limpiar la culpa que siente Casey cuando Samantha Long, la viuda de Robert, se quita su propia vida, dejando a sus hijos huérfanos. Casey ejecutó a su marido y terminó destruyendo una familia entera. Tanta muerte como que lo pone a Casey un toque más sensible, así que deja que Tate empiece a pasar tiempo con John en el rancho Dutton. John, que nunca se pierde una oportunidad, mueve los hilos con astucia. Quiere a Casey de vuelta en el rancho, pero sabe que no puede forzarlo, así que apunta primero a los blancos más fáciles. Se disculpa con Mónica por los errores del pasado y le consigue una oferta de trabajo como profesora en una prestigiosa universidad. Además, se asegura de que Tate se ilusione con la idea de vivir en el rancho, para que Casey se sienta presionado por todos lados. Al final, el quiebre llega después de 2 incidentes. Primero, Mónica descubre la verdad sobre la marca del rancho en el pecho de Casey, entiende que no fue una traición, fue un castigo, y eso la horroriza. Después, Mónica sufre un ataque violento en el colegio donde trabajaba y termina hospitalizada. Durante su recuperación, enfrenta a Casey, y él, por primera vez, le cuenta toda la verdad sobre las muertes de Lee y Robert. Entonces, Mónica decide separarse para proteger a Tate de todo lo tóxico que rodea a los Dutton. Casey se queda solo, sin su ancla moral, y vuelve al único lugar que le queda, el rancho. No se instala en la casa grande, sino en las barracas, y los roces con Rip, el capataz del rancho y mano derecha de John, aparecen desde el primer día. Rip no confía en Casey, lo ve como una bomba de tiempo, como un tipo que trae quilombos que después los demás tienen que limpiar. La que sí está contenta de tener a Casey en el rancho es esta vaquerita que se llama Avery, y ya le echó el ojo, pero Casey no le pasa cabida, y Avery termina renunciando. Mientras ocurre todo esto, John está preocupado por su salud. Cree que el cáncer que venció anteriormente volvió y lo va a terminar matando, así que hace arreglos para el futuro. Le pide a Beth que ponga el rancho en un fideicomiso a nombre de Casey y la hace prometer que nunca lo va a vender. Por su parte, Casey acepta su nuevo rol en el rancho, obedeciendo las órdenes de John. Lo vemos participar en el linchamiento simulado de Dan Jenkins, un desarrollador inmobiliario que estaba complicándole la vida a los Dutton. Y en esta escena Casey nos deja claro que él puede ser incluso más frío y violento que su propio padre cuando quiere. Pasan los meses y John delega cada vez más responsabilidades en Casey. Quiere que su heredero esté preparado para liderar el rancho si él muere. Después se entera que en realidad no se está muriendo, pero igual no da marcha atrás. Rip es el que más sufre estos cambios. John lo saca de la cabaña del capataz y se la da a Casey. Y Rip se muda a las barracas sin quejarse, como siempre. Pero Casey tiene que ganarse el respeto de los cowboys para liderarlos. Y eso solo lo puede conseguir de una manera: peleando con Rip para demostrar quién manda en realidad. Se dan con todo, la pelea es brutal
y Rip deja que Casey gane porque entiende que eso es lo que John quiere. Beth explota furiosa por la bajada de rango de Rip y le dice a Casey lo que nadie más se anima, que Mónica lo dejó porque tenía miedo de que se convirtiera en su padre, y eso es exactamente lo que está pasando. La ironía de todo esto es que Casey en este momento estaba intentando hacer exactamente lo contrario. Él no quiere convertirse en John, de verdad cree que hay una forma menos brutal de manejarse. Eso se nota clarísimo cuando Casey le salva la vida a Walker, uno de los cowboys del rancho que Rip ya tenía marcado, y lo quería llevar directo a la estación de tren. Para los que no están tan empapados en el código Yellowstone, la estación de tren es un descampado perdido en un condado vacío de Wyoming, donde tiran los cadáveres de los que traicionaron o amenazaron a los Dutton. Es un pasaje de ida, sin retorno. En vez de matar a Walker, Casey lo deja ir y le pide que desaparezca. Pero por más que Casey se resista a ser como su padre, parece estar destinado a caminar el mismo camino, le guste o no. Nos enteramos que John convirtió a Casey en agente ganadero del estado. Esta es una forma elegante para legitimar la violencia que ejercen los Dutton básicamente cuando se les canta. Y se vienen tiempos muy violentos, porque alguien envenenó el ganado de los Dutton y Casey debe encontrar al culpable. El primer sospechoso es Dan Jenkins, así que Casey le cae en la oficina en modo Terminator. Pero al final descubren que los responsables son los hermanos Till y Malcolm Beck, dueños de una cadena de estaciones de servicio con tragamonedas. Quieren manipular a los Dutton porque necesitan su apoyo contra el casino que planea abrir Thomas Rainwater. Y lo de las vacas fue la primera movida, porque la cosa se pone peor. Pero antes, hablemos de Mónica. Ella aceptó el trabajo que le consiguió John en la universidad y se mudó al campus con Tate. Tiene un coqueteo breve con su fisioterapeuta, pero sigue amando a Casey, así que finalmente le da otra chance a su matrimonio. Mónica y Tate vuelven al rancho y esta vez John los deja vivir en la casa grande, mientras que él se muda a la ex cabaña de Lee. Por unas semanas todo parece perfecto, pero la calma dura poco y justo cuando los Dutton están a punto de poner en marcha un plan para vengarse de los hermanos Beck, ellos les ganan de mano, yendo por el Dutton más vulnerable. Sí, gente, los muy desgraciados le pagan a un grupo de hombres de la milicia libre de Montana para que secuestren a Tate. Acá es donde aparece el Casey guerrero en su máxima expresión. Está dispuesto a todo por salvar a su hijo. Casey lidera una operación de rescate con precisión militar. Como resultado, mueren Till y Malcolm Beck, además de varios hombres de la milicia, y Tate es rescatado con vida. La familia se recompone, pero nada vuelve a ser igual. Casey ya se pasó un poco al lado oscuro. Está cómodo ejerciendo violencia siempre que sea por su familia. Tate quedó profundamente traumatizado por el secuestro, tiene pesadillas constantes y revive el horror una y otra vez. Preocupados, sus padres lo llevan al campamento de verano Dutton en las montañas, donde por fin empieza a sanar. Casey y Mónica también reconectan, hablan más, se miran distinto, vuelve la intimidad. Pero Casey nunca está completamente en paz, empieza a ver un lobo que acecha el campamento, y no es la primera vez que tiene una aparición de este tipo. Los lobos lo acompañan desde el día que murió Evelyn. A veces son reales, a veces visiones o presagios, y siempre vuelven. Cuestión que pasan los días y John se entera que debe renunciar a su puesto, pero antes, además de suscribirse y donar, pueden apoyar al canal convirtiéndose en miembros. Y de paso tener acceso a todos los beneficios. ¿Qué están esperando para sumarse al aguante de Mr. Vivas? Ahora sí, cuestión que pasan los días y John se entera que debe renunciar a su puesto como comisionado de ganadería. Hubo 6 muertos y varios heridos durante el rescate de Tate y la gobernadora está furiosa. Solo acepta tapar la investigación con una condición, que John deje su cargo. John accede, pero pide que nombren a Casey como su sucesor. Al principio Casey se niega, no quiere el puesto de su padre o las responsabilidades políticas, pero la gobernadora lo presiona y termina aceptando. Eso sí, jura que va a hacer las cosas a su manera. Y ¿saben qué? Ni bien asume el cargo, empieza a romper las reglas. Así que, de tal palo, tal astilla. El tipo sale a cazar ladrones de ganado como si fuera una mezcla entre Indiana Jones y un sheriff del viejo oeste. Jacob y Spencer Dutton estarían orgullosos. Hay persecuciones, tiroteos, operativos que rozan lo ilegal y muchas veces lo cruzan sin ningún tipo de culpa. Queda clarísimo que la sangre de Dutton corre fuerte por sus venas. Casey es brutal, eficiente y tiene la misma suerte que otros Dutton legendarios. Sale siempre ileso. Además, se gana el respeto de todos los rancheros de la zona por arriesgar su vida para proteger el ganado. Los impresiona tanto que los presidentes de la Asociación de Ganaderos le proponen ser candidato a gobernador en 2 años. Y Mónica también arriesga su vida, permitiendo que la usen de carnada para atrapar a un asesino serial que atacaba a mujeres nativas. El tipo termina muriendo a manos de Moe Sprinty, el Rip de Rainwater. Mónica siente el peso de la muerte, pero entiende que ayudó a hacer este mundo más seguro. Y eso la acerca a Casey, que también toma decisiones difíciles pero necesarias. Mientras tanto,
tanto, los Dutton se enfrentan a un nuevo enemigo. La empresa Market Equities compra las tierras de Dan Jenkins y anuncia la construcción de un complejo de esquí y un aeropuerto, un proyecto que traería billones de dólares a Montana. El problema es que el aeropuerto se construiría en tierras del rancho Dutton. Le ofrecen 500 millones de dólares a John por vender, y si no acepta, Market Equities va a presionar al Estado para que expropien sus tierras. Este proyecto cuenta con el apoyo de la gobernadora y de Jamie Dutton, que para ese momento es fiscal general de Montana, y su relación con John se desintegró completamente cuando se enteró que era adoptado. John se niega a vender siquiera un centímetro del rancho, es una promesa que le hizo a su padre y planea cumplirla. Pero Market Equities no está dispuesto a aceptar un no de respuesta, así que manda a algunos matones a darle un mensaje violento a los cowboys del rancho. Y los Dutton responden con aún más violencia, que no sirve de mucho, porque esta escalada termina en una serie de atentados coordinados y brutales que casi se cargan a todos los Dutton de un plumazo. Un grupo de hombres ataca el rancho Dutton, alguien pone una bomba en las oficinas de Beth, John es baleado al costado de una ruta y Casey es atacado por hombres armados en su oficina. En segundos, el perro de los Dutton queda al borde del colapso, pero milagrosamente toda la familia sobrevive. Beth con alguna que otra quemadura, Casey con una herida de bala en el hombro, Tate con el trauma de tener que matar a un tipo para salvar a su madre, y John queda en coma 2 meses hasta que finalmente despierta. Cuando vuelve al rancho se encuentra con un Casey hipervigilante, camuflado, armado y listo para hacer pelota a los culpables. Primero van por los autores materiales, una milicia local. Con ayuda de la policía, el FBI y agentes de ganadería, Casey entra en sus casas y los liquida. Ahora solo falta saber quién dio la orden del atentado. Todo apunta a Market Equities. Si los Dutton desaparecen, el proyecto del aeropuerto marcharía viento en popa. Pero Beth está convencida de que fue Jamie y John también empieza a sospechar. Casey es el único Dutton que todavía cree en Jamie y lo considera parte de la familia. La idea de que los haya traicionado le resulta imposible. Por eso va a verlo y le pide ayuda para investigar a un hombre llamado Riggins, que supuestamente contrató a la milicia, y Jamie acepta ayudarlo. Mientras tanto, Mónica y Tate no la están pasando bien. Tate vive escondido debajo de la cama y Mónica solo piensa en irse del rancho para siempre. John le aconseja a Casey que haga algo urgente o va a perder a su familia. Entonces Casey alquila una casa cerca de la reserva y se muda para allá con Mónica y Tate. Por primera vez en mucho tiempo sienten que tienen un hogar y un poco de paz. Las semanas siguientes son bastante tranquilas. Casey ayuda a Rainwater a investigar un robo de caballos en la reserva y se cruza con Avery, la vaquerita del Yellowstone que se había ido sin despedirse. Ella le confiesa que se enamoró de él, por eso se fue. Pero la trama queda en la nada. Casey es un tipo fiel y no piensa traicionar a Mónica. Mucho menos cuando ella le confiesa que está embarazada de nuevo. La vida de Casey parece acomodarse por fin, hasta que vuelve a aparecer el lobo. Mo le explica que es su animal espiritual, que lo está protegiendo, y que si quiere saber de qué, tiene que participar en un ritual nativo para recibir una visión. Son 4 días solo, en el medio de la nada. Casey pasa hambre, frío y tiene visiones de la guerra, de su hermano muerto, de animales, hasta que una mujer lo guía hacia una colina y le muestra 2 caminos distintos a recorrer. Entonces Casey entiende que en el futuro va a tener que elegir. Mientras tanto, pasan 2 cosas súper importantes. John Dutton se postula como candidato a gobernador de Montana y se revela la verdad del atentado. El autor intelectual de todo fue Garrett Randall, el padre biológico de Jamie Dutton. El tal Riggins fue compañero suyo en prisión y lo ayudó a contratar a los sicarios. Jamie no tuvo nada que ver, pero Beth lo obliga a arreglar el problema a lo Dutton. Así que ¡pum! Balazo para Garrett Randall y después un entierro express en la estación de tren. Y ojo que Beth le sacó un par de fotos comprometedoras a Jamie para tenerlo bien agarrado de los huevos de ahora en más. No sabemos si Casey se enteró alguna vez de todo esto, porque no lo mostraron en pantalla, lo cual es bastante raro. Pasan los meses y John Dutton gana las elecciones y se convierte en el nuevo gobernador de Montana. Beth y Jamie van a trabajar con él a la capital y el rancho queda a cargo de Rip, porque Casey está ocupado haciendo de comisionado de ganadería. Y justo cuando viajó a la frontera con Canadá para investigar un robo de caballos, recibe la noticia de que Mónica está con contracciones. Ella y Tate tienen un accidente camino al hospital y el bebé no sobrevive. El pequeño John Dutton IV es enterrado en el cementerio del rancho en una ceremonia nativa y la familia queda completamente devastada. Casey se siente culpable por no haber estado cuando Mónica lo necesitaba. También siente que cada vez que elige el deber pierde algo irrecuperable, así que intenta renunciar a la comisión de ganadería, pero John lo convence de quedarse hasta encontrar un reemplazo y Casey acepta una vez más.
Durante las semanas siguientes, Casey, Mónica y Tate se dedican a sanar, y eso los vuelve a acercar al rancho. Participan de un evento de marcado de ganado y comparten momentos muy lindos con el resto de la familia. Amaneceres a caballo, cowboys y arreado de vacas en las montañas, o sea, una típica postal familiar ranchera, exceptuando a Jamie, que se mantiene al margen de todo. Incluso Mónica empieza a amigarse con el rancho, y con John. Luego surge un problema de brucelosis en el Yellowstone, y John tiene que enviar la mitad del ganado y sus cowboys, incluido Rip, a Texas. Entonces le pide a Casey que se encargue del rancho y le sugiere que se mude con su familia al campamento este, una casa que tienen los Dutton pegada a la reserva. Casey y su familia aceptan y de repente Casey siente que puede tenerlo todo, a su familia y al rancho. Lo que Casey no sabe es que mientras ellos intentan sanar en silencio, John, Beth y Jamie están jugando una partida de ajedrez que ninguno va a ganar y poniendo en marcha una serie de decisiones que va a terminar de destruir todo. John asume como gobernador y cancela el proyecto de Market Equities. Chau aeropuerto, chau complejo de esquí, chau todo. Market Equities responde reclutando a Sarah Atwood, una operadora brillante que apunta sus armas al Dutton más resentido. Sarah le llena la cabeza a Jamie de una manera magistral. Le dice que él debería ser gobernador y que Market Equities puede ayudarlo si él los ayuda primero. Con la ambición subida a la cabeza, Jamie hace todo lo posible por destituir a John, denunciándolo por cancelar el proyecto del aeropuerto de forma ilegal, y logra que lo manden a juicio político. Beth amenaza con contarlo de Garrett Randall si Jamie no se retracta, pero para este punto ya no hay vuelta atrás. De repente tenemos a Sarah y Jamie hablando de contratar asesinos profesionales para matar a Beth, mientras que Beth y John consideran mandar a Jamie a la estación de tren. ¿Y quién hace la primera movida? Sarah, que contrata a un tipo llamado Grant, dueño de una empresa de asesinos a sueldo, pero no para matar a Beth, sino para matar a John Dutton. Los hombres de Grant entran a la mansión del gobernador en Helena, sorprenden a John dormido, lo reducen y lo llevan al baño para simular que se quitó su propia vida. Este es el triste final del patriarca de Yellowstone. Al día siguiente, Casey y Beth ven el cuerpo de su padre en el piso, con un arma al alcance de la mano. La versión oficial dice que John no pudo soportar el juicio político, pero ellos no se la creen. Beth está convencida de que Jamie lo mandó matar, pero Casey se resiste a pensar que su hermano podría hacer tal cosa, tal vez porque todavía no sabe que Jamie mató a su padre biológico. ¿Y qué hace Casey? ¿Qué hace? Se pone a investigar. Descubre que las cámaras de seguridad estaban apagadas, exige una autopsia completa y no suelta a la forense hasta que aparece la verdad. John fue golpeado y arrastrado, su muerte no fue voluntaria. Entonces las autoridades reabren la investigación y Casey va directo a confrontar a Jamie. Su hermano, que no sabía lo que hizo Sarah al principio, pero después agarró viaje con su plan, le miente en la cara. Le jura que no tuvo nada que ver, le dice que lo quiere y que nunca le haría algo así a su familia. Nuevamente Casey quiere creerle, pero esta vez no es tan fácil. Cuando la prensa anuncia que la muerte de John fue un homicidio, Grant manda a matar a Sarah Atwood para eliminar cabos sueltos. Las autoridades lo toman como un inicio de que ella los contrató y Casey entiende que su familia sigue en peligro. Al toque se le activa el modo venganza y Mónica tiene miedo de que se pase al lado oscuro, y hacen bien en temer, porque Casey encontró a Grant por medio de sus contactos del ejército y fue a hacerle una visita, justo cuando Grant estaba en su auto con su hija. Este es un Casey que nunca vimos, dispuesto a ponerle un arma en la cabeza a una nena para asustar a su padre. Podría haberse ido de lleno hacia la oscuridad, como temía Mónica, pero supo medirse, porque no quiere perderse, solo quiere asegurarse de que su familia esté a salvo de cualquier represalia. Así que después de pegarle una fruncida de ojete épica a Grant, Casey deja de lado la venganza. Mientras tanto, Jamie quedó cada vez más comprometido con las autoridades. Se descubre que Sarah trabajara para Market Equities, que él tenía una relación con ella y que se iba a beneficiar económicamente si el proyecto del aeropuerto se concretaba. Beth no quiere que Jamie hable con la policía y ventile secretos familiares, así que decide hacerse cargo de su hermano ella misma. A diferencia de Casey, Beth no sabe medirse. Mata a su hermano de un cuchillazo después de una pelea brutal. Le pide a Rip que tire su cadáver en la estación de tren y luego llama a la policía para venderles una historia digna de Hollywood. Les cuenta que acusó a Jamie de matar a John, que él le rompió la cara a patadas hasta noquearla y cuando se despertó, él ya no estaba. Al día siguiente, las autoridades encuentran la camioneta de Jamie quemada en Idaho y asumen que se dio a la fuga. Sí, gente, así de fácil. Tal cual pasó con la muerte de Garrett Randall, Yellowstone nunca nos muestra si Casey supo qué destino tuvo su hermano o no. En el tramo final de la serie, todo gira alrededor del rancho, que quedó en un fideicomiso a nombre de Tate al morir John. El problema es que Tate no lo quiere, porque no lo siente
prácticamente como su hogar, prefiere el campamento este. Además, los impuestos de la sucesión son impagables, aun cuando los Dutton subastan todo lo que pueden para recaudar fondos. Y la posibilidad de que el gobierno expropie el rancho si siguen adelante con el proyecto del aeropuerto es una amenaza real. Casey recuerda la visión que tuvo un año atrás. Sabe que va a tener que elegir entre su familia y el rancho, y la elección es clara, pero tampoco quiere que el rancho sea destruido. John pasó toda su vida luchando para que eso no ocurra, y la única manera que Casey tiene de salvarlo es dejándolo ir. Sí, gente, Casey decide venderle la tierra a la reserva Broken Rock, cumpliendo así la profecía que anunció Águila Manchada en 1883, la precuela de Yellowstone. El jefe indio le dijo a James Dutton, el primer Dutton en asentarse en Montana, que Paradise Valley iba a ser suyo por 7 generaciones, pero luego la tribu iba a tomarlo de vuelta. El precio de venta es irrisorio, es simbólico, $1 y pico el acre, que es más o menos lo que habría pagado James Dutton si le hubiera comprado las tierras a los nativos. Casey se queda con el campamento este para vivir allí con su familia y como condición de venta, estipula que nunca se puede vender o construir nada en la tierra del Yellowstone. Debe quedar intacta, como quería John. Casey y Rainwater sellan el acuerdo con un ritual de sangre, y los Dutton se despiden de la tierra a la que llamaron hogar por 140 años. También se despiden de John en un entierro súper emotivo. Casey nunca tuvo una relación fácil con su padre, pero al final decide perdonarlo, porque quiere recordar lo bueno y soltar el resentimiento. En las últimas escenas de la serie, nos enteramos que Casey renunció como comisionado de ganadería, y por primera vez en la vida se siente libre del peso de ser un Dutton. Está listo para empezar su propio rancho en el campamento este, de construir un nuevo sueño. Solo su familia, su tierra y mucha paz. Pero ahora aparece Marshalls, el spin-off de Yellowstone protagonizado por Casey, y nos enteramos que esa paz duró muy poco. En el tráiler vemos a Casey y Tate desolados, y por el contexto, por los remedios, por el tono, todo indica que Mónica murió. ¿Y qué hace Casey cuando pierde a la única mujer que amó en su vida? Se convierte en alguacil federal de los Estados Unidos, o Marshall, como más les guste. Esta es una nueva etapa para él, sin el Yellowstone, sin John Dutton y sin Mónica. La única familia que le queda son Tate y Beth, que ahora viven su propio rancho en Dillon. Sus aliados siguen siendo los de siempre, Rainwater, Mo y ahora un nuevo equipo de alguaciles. Casey se va a enfrentar a una red criminal violenta que se asentó en Montana, y también a sus propios demonios y fantasmas, que nunca terminan de quedar atrás, como por ejemplo la estación de tren. ¿Podrá sobrevivir a esta nueva vida sin perder lo último que le queda? El 1 de marzo lo vamos a descubrir en Marshalls. Y listo, gracias gente por el aguante, no se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo, así charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor, nos vemos pronto.